Muy buenos días, mis hermanos. Aquí, bienvenidos a su programa Un Instante Santo. ¿Cómo estás, mi hermano? No quise hacer una presentación espectacular porque dicen que de repente se puede ver como un programa así de esos que promueven algo, ¿no? Simplemente queremos compartir la palabra. Pero eso no significa que no puedan suscribirse. Ay. ¿Cómo estás, hermanito? Me, Buenos días. me- me- me han dicho que en dónde está la seriedad en tu programa. Sí, dicen que ¿dónde está la seriedad? Nadie, no, bueno, nada, al menos nadie ha dicho nada. O sea, bueno, obviamente la lectura, pues es la lectura, ¿no? Nuestros personajes todavía siguen interactuando un poquito con ese, ese relajo, ¿no? Así es. Pues gracias, bienvenidos a todos, un abrazo. Vamos a comenzar. ¿Qué capítulo ya sigue, Alex? No, pues estamos todavía, ya estamos por terminar el capítulo 9, faltan dos temas nada más y ya de ahí nos vamos ya largo y tendido por el 10. Pero bueno, lo que pasa es que sí han estado muy profundos. Acuérdate que habíamos platicado que a partir del capítulo 7 estaban siendo muy profundo ya el tema. Entonces, pues por eso muchas veces la explicación se lleva a la mitad del tiempo. Pero bueno, también me han dicho que es muy bueno el que intentemos explicarlo desde nuestra perspectiva, porque pues, dicen que amarran, ¿no? De manera más coloquial. Ya dice una amiga, ¿no? Explícamelo todo, ¿no? Dice, pues bueno, es que de repente dice cuando se lee así, no se entiende, ¿no? Pero bueno, no importa, la información está llegando, todo mundo está despertando, todo mundo en su conciencia está en el despertar, porque todo mundo está en el reconocimiento, ¿no? Dice el curso, ¿no? En última instancia, todo mundo tiene que recordar a Dios, porque en última instancia, todo mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Y esa es la verdad. Aunque a veces el reconocimiento lo busquemos afuera, pero todo mundo está buscando el despertar. Y pues ahorita nosotros lo estamos haciendo a través de curso, no es la única salida, no es la única opción, pero es la que a nosotros nos ha dado como la paz, ¿no? Y nos está dando la paz. Claro. Muy bien. Gracias por tu extensa retribución a mi comentario. Bueno, entonces, mejor voy a compartir. No, sí, bueno, sí me gustaría decir algo. A lo mejor ya cerrando esta parte que lo que dijiste de la verdad, pues al final, como dices, no es la única el curso, pero creo que la única es verdad, sí es lo eterno, infinito, inmutable, ¿no? Esa sí sería Eso la sí, única verdad. la única verdad, exactamente, Dios, como lo quieran concebir. Dios, el eterno, infinito, inmutable, el amor, en efecto. No hay más, ¿verdad? Entonces, hermano, compartimos Así y es. me toca la oración, hermano. Te toca. Bien. Cristo se convierte hoy en nuestros ojos, en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Espíritu Santo, te entregamos este instante santo junto con esta hermosa lectura. Al mismo tiempo, te agradecemos que nos hagas llegar esta información para nuestro despertar, para nuestro perdón, nuestra expiación. Te la entregamos a ti para que tú nos guíes. Quiero dar gracias también por mi hermano que me acompaña en esta lectura y todas las personas que nos escuchan y que se extienda y nos retribuyan. Amén. Amén. Y ahora sí, te toca empezar a leer. 7. Las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades. No porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario.
La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuera también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuera también la voluntad de tus hermanos? Ten presente, pues, que solo en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama, no es consciente de lo que eres, y debido a que sus percepciones son tan variables, desconfía totalmente de todo lo que percibe. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Tienes, pues, dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente, y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, pues, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, puesto que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto de volverle el ataque, pues, ¿qué podría significar eso sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayude a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escapar de su evaluación de ti valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esa imagen intacta? No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es
inevitable. En él, tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar, ¿quién decidió esto? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría en entredicho todo el sistema en sí. He dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento, de la clase que sea, está siempre asociada con una renuncia a saber, y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento simplemente porque el conocimiento es total. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego. No puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde fuera de él porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, nada que proceda de él tiene significado alguno. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadero. Si no procede de él, sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda tu valía, di, Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide pues lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaurará su plenitud. Muy bien. Joaquín Marín de Doping Web. Adelante, adelante, bebé. Gracias, gracias, gracias. Híjole, pues también estuvo muy bueno. Pues bueno, aquí ya pues hasta el título lo dice, ¿no? Las dos evaluaciones. Es como que el curso nos invita constantemente a que no podemos estar un pie en el cielo y un pie en el infierno. O sea, no puede haber una transigencia en las decisiones que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, no podemos estar queriendo tener dos sistemas de pensamiento, el del espíritu y el del ego, al unísono y creer que estos dos sistemas de pensamiento se pueden conciliar. Por eso nos dice, ¿no? Tienes que decidir, por eso tienes que evaluar. Y obviamente, para poder evaluar, nos pone este párrafo las dos opciones. Primero, la del Espíritu Santo, la de Dios, que dice que la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Y siempre busca que la voluntad de Dios es que su Hijo sea dichoso. Por tanto, ¿cómo es que no nos proporciona, no nos va a proporcionar los medios para alcanzar ese fin, ¿no? Y además dice que incluso la voluntad de Dios, que es la nuestra, eso nomás es una voluntad completamente simple e inequívoca, porque es la naturaleza de la realidad. En cambio, la otra parte, que es la del ego, nos menciona que el ego tiene una evaluación, o bueno, más bien tiene nos ofrece una disque o una ilusión de salvación, pero siempre muy compleja, muy complicada, aunque muy coherente. Y pues nos dice, el ego no es feliz ni cuando es feliz. O sea, él no está bien de ninguna manera. Entonces, incluso tampoco no nos percibe a nosotros como amorosos. Entonces, cuando nosotros empezamos a optar por la opción de la voluntad de Dios, pues como no nos percibe como amorosos, entonces se empieza a mostrar perverso, agresivo, y dice pues que en lugar de que nosotros, en lugar de atacar el sistema del pensamiento del ego, pues mejor, simple y sencillamente, nosotros sigamos optando por el Espíritu Santo. También nos dice, finalmente, que el sistema del pensamiento del ego no se puede analizar desde su interior debido a que los cimientos son muy fuertes y muy coherentes.
ya nos han dicho que tanto el sistema del pensamiento del espíritu como el del ego son totalmente congruentes, pero diametralmente opuestos. Entonces, si nosotros desde la oscuridad del ego queremos analizar, pues los cimientos son los que no se nos van a hacer muy lógicos. Entonces dice, es más fácil que examines desde fuera y observes, ya desde este contraste, observes y examines cómo el sistema del pensamiento es completamente demente y que obviamente pues no es cuestionable, ¿sí? Y finalmente pues nos dice que la voluntad de Dios es que le regresemos ese pedacito de su mente, que es nuestra mente creyendo que está separada de la fuente y que a cambio de eso pues no se nos va a dar la totalidad, que me encantó. Y pues adelante, Joaquín. Gracias, ya terminaste, ya lo dijiste todo. Bueno, habla también esta parte de o sea, de la felicidad también, como nos la hemos vendido nosotros mismos a través de, por creer en el tiempo, ahora sí que tiempo y espacio. Te dice, la felicidad no es mañana, no es pasado, no es cuando tú comprendas algo, no es cuando aprendas algo, no es nada, no, o sea, la felicidad ya es ahora, ¿no? Solamente es este estado de aceptación de que ya es lo que eres, ¿no? O sea, inicia con eso también, ¿no? O sea, que la felicidad, dices, porque es la voluntad de Dios y ¿qué puede estar en contra de la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué puede estar en contra de la voluntad de Dios? Y si Dios te dice que su dicha, pues es para allá ahora mismo, ¿no? No hay tiempo. Entonces también obviamente de ahí te das cuenta cuando ves el sistema de pensamiento del ego desde afuera, que lo único que puede hacer, de hecho te lo dice, el ego solamente lo máximo que puede hacer, o sea, si se quiere ver como benévolo, es la más desconfiar, así como, bueno, te acepto, pero desconfío aún así de ti. Y ya cuando se provoca más agresivo, ya es cruel, ¿no? Ya es pensamientos de muerte o ese tipo de situaciones. Entonces, precisamente ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, si Dios lo único que busca es que seas dichoso, feliz, ¿quién es el que se está negando? Ese mismo personaje que tú le diste esa vida a ese personaje para que te fuera guiando y que fueras tomando decisiones a través de desde la desconfianza, desde el miedo, desde esa parte, ir tomando decisiones, ¿no? Y lo vemos muy claro con las personas. O sea, en el programa anterior lo mencionábamos, ¿no? O sea, al final, si es alguien cercano a ti, confías un poco más. Si es alguien que no conoces, no puedes confiar en él, ni siquiera un poco. O sea, y habla aquí de esa confianza que le tienes a tu hermano, pues obviamente es la misma confianza que te tienes a ti mismo, ¿no? Pero en grandes rasgos, pues es esa parte que la felicidad puede estar ahora mismo en nosotros. Sin embargo, es una decisión hasta que nosotros decidamos aceptar y dejar toda nuestra percepción errónea, todo ese sistema de pensamientos que le dimos tanta valía, dejarlo a un lado para poder aceptar solamente la paz, la dicha, la felicidad, el amor. Y cada vez que haya una duda, ¿no? En nosotros de que Dios, que se haya alejado, que tengamos miedo, que tengamos esa parte que te dice Dios, solamente repite para tus adentros, ¿no? Dios está incompleto sin mí, ¿no? Algo así, si la dije bien o no. Estás en mute. Sí, Dios mismo está incompleto sin mí. Sí, cuando dudes de tu valía, ¿no? Ujú. Exactamente. Dudes de tu valía, desconfíes justamente de esa parte que el ego te haga sentir que eres pues que no puedes confiar, que no puedes amar, que no puedes incluso sentir dicha, felicidad, paz, porque incluso pues estamos tan acostumbrados cuando sentimos mucha dicha, felicidad o estamos en un estado de felicidad o de paz de 2, 3 días, ya hasta decimos, hay algo malo tiene que suceder porque ya llevo muchos días en paz, ¿no? ¿Y qué pasa? Efectivamente sucede algo malo y nos lo reafirmamos de que no puede, la paz o la dicha no pueden estar por siempre porque algo malo tiene que suceder y eso es algo que nos tenemos que quitar ya de nuestra mente, ¿no? Que la dicha y la paz son estados perpetuos, que son estados que no tienen fin, por decirlo así.
Así es. Fíjate que ahorita comentábamos acerca de que esa parte donde dice que el ego se torna perverso cuando ya empiezas a tú optar por el otro maestro, que es el Espíritu Santo. Me recuerda mucho a varias ocasiones, digo, en la Biblia creo que solamente aparece una, bueno, dos, creo que. Bueno, si no mal me equivoco, dos ocasiones en las que Jesús fue tentado por el diablo. El diablo, pues obviamente representa el ego, ¿no? O el ego, el que divide. Y fue pues obviamente cuando el diablo quiso tentar a Jesús en el desierto y otro en el huerto de Getsemaní, ¿no? Entonces, donde pues, obviamente Jesús estaba pues ya en sus dos evaluaciones, optando por el maestro adecuado, que es el Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, y el ego mismo estaba pues tratando de mostrarse celoso, ¿no? Y eso es lo que algo nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Nosotros mismos muchas veces hemos llegado a platicar cómo es posible que de repente tenemos pues una cierta ya cantidad de lectura, experiencia, y bueno, no solamente con el curso, hemos tenido otros recorridos de otras formas para estar en este del despertar espiritual, por decirlo. Y entonces, pero de repente llegan como esos ataques mentales, por decirlo, de pensamientos o circunstancias, y es donde te das cuenta que es todavía como hay un recelo del ego, de nuestro viejo sistema del pensamiento que queremos seguir siéndole fieles, ¿no? Que no es otra cosa, porque el ego pues no es una entidad separada. Entonces, por eso te dice, no se puede tornar receloso tú mismo lo que tú crees que has creado, ¿no? Sí, pues ahí vienen los pensamientos mágicos, ¿no? Exactamente, efectivamente. ¿Alguna otra, hermanito? No, todo, Todo todo good. chido, muy bien. Entonces, eh, no me acuerdo quién terminó. Tú. Ok, entonces vas tú. 8. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas el ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Y todavía lo pensamos. Dice, el propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez, basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas y egocéntricas creencias que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenaza tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad
le impide juzgar, excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse y atacar más tarde. Si acepta su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad impulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarse por completo. La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y puesto que es real, es extremadamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que impidas que el ego lo ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo porque es una forma de ataque. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir, la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y por ende no podrías desear al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir ni tampoco suceder alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de esas dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser ese el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad, mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú y te regocijas con ellos. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y de este modo te privará de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello?
Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti, porque su grandeza es total, y tú no puedes estar excluido de ella. Eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto simplemente guardará tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente, mas no las concederás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios y por consiguiente no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Arros. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía, y ésta no necesita defensa. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía, simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía, y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su fuente. Y como la fuente es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada de lo que tú eres. El modo que puedas dejar de poner, en modo, perdón, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Vas tú mero. Pues bueno, aquí ya nos habla de, bueno, también me gustaría compartir cómo nos va rompiendo todos los pensamientos de ego que hay en diferentes situaciones para darnos una sola respuesta. La respuesta siempre va a ser la misma. Aquí lo que nos está deshaciendo, yo lo veo así, es como el sistema de pensamiento del ego, el sistema de pensamiento que nosotros fabricamos dentro de este sueño, dentro de esta ilusión. Entonces te lo va descifrando para que tú vayas viendo cómo es como piensas, cómo es como actúas y desde qué sistema de pensamiento estás actuando o estás tomando decisiones en el mundo, ¿no? Entonces te dice, la grandeza es de Dios y esa es tu herencia. Y sin embargo, tú has rechazado tu grandeza por tu grandiosidad. ¿Y qué conlleva la grandiosidad? Porque fue fabricada por ti y obviamente, ya no lo he explicado en lo anterior, fue fabricada por ti y fue obviamente desde el miedo. Entonces, ¿qué va a venir desde el miedo? Que hayas fabricado la grandiosidad, que hayas inventado la grandiosidad, va a venir desesperación, va a venir ataque. Y obviamente la grandiosidad viene de la mano con la pequeñez, como te dice, pasas de un lado a otro con la grandeza, ¿no? Con la grandiosidad, ¿no? Te dice, esta parte de la grandiosidad, primero te sientes así cuando me supongo, digo, voy a poner un ejemplo acá medio burdón, cuando tienes mucha lana, ¿no? Hay mucho dinero, tienes mucho dinero y sientes, pues que tienes poder, sientes grandiosidad porque algo del sueño te está estimulando, pues esta parte de que te sientas más grandioso, ¿no?
Entonces, en ese momento tienes mucha lana, tienes poder, etcétera. Y de un día a otro te quedas sin nada, ¿no? Entonces pasas de esa grandiosidad a la pequeñez porque tú creíste que eras las cosas del sueño. Tú creíste que eras todo lo que el sueño había fabricado de ti. Entonces, entonces por eso te dice, o sea, bueno, obviamente la grandeza que viene de Dios es un estado de paz, es un estado mental esta parte de la grandeza. Digo, obviamente todo lo que abarca a Dios, que ni siquiera lo puedo ni siquiera mencionar con palabras. Por eso digo dos, tres cositas. Entonces, y otra vez te lo vuelve a decir, ¿no? O sea, regresa a la mente de Dios. Lo vuelvo a repetir, se regresa a la mente de Dios. En tu grandiosidad no vas a encontrar absolutamente nada, salvo la misma desesperación, salvo el mismo miedo, etcétera, ¿no? ¿Y qué te dice? Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía, pero no tengas miedo de la respuesta porque la respuesta viene de Dios. Pero es que pareciera que, bueno, pues no pareciera, es cierto, ¿no? Una mente de Cristo nos está guiando y sabe por dónde, porque ya, pues ya pasó por ahí, ¿no? Creo que, fíjate que empezaste la explicación con algo muy chingón, porque el curso al principio te lo dice, ¿no? Este curso no pretende enseñarte qué es el amor, pues eso va más allá de lo que se puede enseñar o aprender. Pretende, no obstante, quitarte todos los obstáculos que te impiden reconocer la presencia del amor, que esa es tu herencia natural. Y pues dice, pues este curso no puede decirte que es el amor, va más allá de las palabras, pero como esa es nuestra herencia natural, sí nos empieza a deshacer todas las estructuras egoicas que hemos construido. Y dentro de esa construcción, como bien dices, ¿no? Está la grandiosidad, que nosotros no es otra cosa más que la arrogancia de creer que podemos sustituir la voluntad de Dios de mil formas, porque hasta eso, ¿no? La voluntad de Dios es una, ¿no? O sea, digo, todas están en unidad de propósito, pero la voluntad del ego, que está en contra de la voluntad de Dios, es construir un sinfín de locuras, ¿no? De demencias. Entonces, la grandiosidad son dos, es una cara de los dos mismos, de la misma moneda, se ven hasta diametralmente opuestos, pero que están dentro del sistema de pensamiento del ego, ¿no? Que es la grandiosidad y la pequeñez. Entonces, desde ese sistema de pensamiento del ego, de repente tú te puedes sentir bien pinche arrogante, como dices tú, mucho dinero, no sé qué, pero también, ¿qué es lo que hace? Opaca la pequeñez. Entonces, pues sí, muchas personas, por ejemplo, se pueden llenar de mil cosas, no sé, para reconocerse de afuera, para que venga el reconocimiento de afuera hacia adentro, pero no es otra cosa más que una pequeñez. O sea, estás ocultando tu pequeñez. En cambio, te dice, ¿no? Cuando tú comprendes que eso es más arrogante que decir, wow, yo simplemente con devolverle la mente a Dios y aceptar la grandeza de Dios, que finalmente es mi propia voluntad, pues eso es la verdadera humildad, ¿no? Entonces dice, y entonces cuando tú ya estás optando, nos vuelve a decir, el ego se pone receloso, ¿no? De inicio como que espera y ya sea que pueda atacar en ese momento o más adelante. Y aquí te quería comentar un par de experiencias que nos han pasado, ¿no? Porque sí, sí, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé con curso, hasta familia me han llegado a decir, ¿no? Oye, pero pues es que ya te ves muy fanático, ¿no? O sea, empiezan los ataques no vienen directos, ¿no? No es como que llegue un demonio, te quiere atacar o el ego. No, son obviamente tus propios pensamientos que entras en pequeñas dudas, los proyectas y obviamente tus hermanos te los vienen a mostrar como espejos, ¿no? Y entonces, pues yo mismo me he autoatacado, por así decirlo, entre comillas, a través de mis hermanos, cuando emano proyectos pensamientos de duda, ¿no? Proyecciones de duda. Y pues sí, me han hecho querer dudar del curso de milagros, me han hecho querer, una amiga incluso, ¿no? Que me dijo, creo que se metió a una religión, este, y me dijo: "No, no, no, ¿sabes qué? Eso del curso de milagros es el mero ego, el mero demonio. ¿Cómo es posible que el curso de milagros te diga que el Hijo de Dios es inocente?". Dice: "No, no, no, eso es muy fácil", dice: "Es muy fácil. Así cualquiera
puede creer que puede ya estar exento de la salvación. Y dice, no, dice, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que expiar y que casi, casi que tiene que sufrir, ¿no? Obviamente, pues me está todavía proyectando cómo es que todavía tengo culpas que tengo que subsanar y que obviamente todavía tengo que estar en la pequeñez, ¿no? O en la grandiosidad, oscilando ahí creyendo que me puedo escapar desde la vía del ego, ¿no? Sería de Pero ahí no es como otra. dice que el dolor y el placer es igual aquí también, ¿no? La grandiosidad y la pequeñez es lo mismo, ¿no? Literal, nada más que pues es que como el ego no lo maquilla de mil maneras, no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta. Y entonces, pero a mí me encantó la última parte que compartiste que dice que pues le pidas al Espíritu Santo, ¿no? Que nos muestre cuál es nuestra valía, dice, pero no tengas miedo, porque la respuesta es de Dios, pero no tengas miedo, porque le tenemos miedo, o sea, estamos tan acostumbrados a lo que hemos construido de sentirnos pequeños o sentirnos en la grandiosidad y mira, ¿cuántas personas no hemos estado, a lo mejor en algún punto de nuestra vida, donde literalmente nos encanta tirarnos al piso para que nos levanten? O sea, nos encanta estar en la pequeñez y creamos hasta situaciones casi, casi como hasta propósito para tirarnos, ¿no? Y que alguien más nos esté levantando constantemente. O todo lo contrario, ¿no? Estás en el otro extremo, creyéndote grandioso, ¿sí? Levantando a otros, ¿no? Ya sea desde la bondad, desde el consejero, desde el que soy el que, bla, 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 hasta el coaching, el guía, el gurú, bueno, un sinfín, entonces estás fluctuando. En cambio, cuando tú estás en la grandeza, pues es una total humildad, porque ahí, ¿por qué es humildad? Porque no eres tú el que lo quiere, el yo, el pequeño yo que quiere controlar todo. Ahí tú te permites, ¿no? Aceptar la verdad, Y, y la verdad es la y que te va a guiar. reconoces a tu hermano igual. Y reconoces a tu hermano igual Exactamente, ya. así es. Ya no Entonces, hasta necesitas aquí mi irle a decir. reporte. Y esa es la otra parte chida, ¿no? Porque reconoces la grandeza en tu hermano, Claro, ¿sí? Entonces ya tu hermano no lo puedes ver enfermo, insignificante, impotente, minusválido. Entonces, ¿por qué? Porque reconoces la grandeza en tu hermano. En tanto tú veas un hermano. El otro día, pues, estábamos hablando acerca de cómo podemos dejar de contribuir en la enfermedad de un hermano. Bueno, para empezar, mi hermano no está enfermo. Si yo veo un hermano enfermo, es mi proyección de la creencia en la enfermedad. Y entonces yo le proyecto eso, lo sigo crucificando. Y obviamente a mí mismo. Pero si yo veo a mi hermano en la grandeza de Dios, entonces estoy dejando de hacer real ese sueño proyectado en él, ¿no? Y esa es una forma de, como dice el curso, ¿no? Solamente viendo cordura en tu hermano puedes erradicar su demencia. claro. Es el milagro al final. Ajá. Aceptamos del Espíritu Santo. Pues vamos con siguiente. Hijo. Híjole. Un ídolo, hermano, un ídolo. Pues vamos para allá. Terminaste tú, ¿verdad? O yo. Sí. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Introducción. Hermano, esta frase me lo sé hasta de memoria, puedo quitar. Ah, sí. Este intro me lo sé de memoria. Casi, casi. Dice, nada externo. Yo te me equivoco al leerlo, ¿no? Mm. Bueno, dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad. No podrás hacer esto mientras sigas creyendo que la causa de cualquier cosa que te esté ocurriendo se encuentra en factores externos a ti. Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, pero no puedes eludirlas. Fueron promulgadas para tu protección y son tan inviolables como tu seguridad. Dios no creó nada a excepción de ti, y nada a excepción de ti existe. Pues Fosma, pues Fos, perdón, nuevamente. Dios no creó nada a Ok, excepción ya. de ti, y nada a excepción de ti existe, pues formas parte de él.
¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Tus creaciones, al igual que tú, representan una aportación para Él, pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente porque todo ha existido siempre. ¿Qué otra cosa puede trastornarte salvo lo efímero? ¿Y cómo puede ser lo efímero real si tú eres la única creación de Dios y Él te creó eterno? Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. La respuesta que das a todo lo que percibes depende de ti porque es tu mente la que determina tu percepción de ella. Dios no cambia de parecer con respecto a ti, pues no duda de sí mismo, y lo que conoce se puede conocer porque no se lo reserva solo para sí. Te creó para sí mismo, pero te dio el poder de crear para ti mismo a fin de que fueras como Él. Por eso es por lo que tu mente es santa. ¿Qué podría haber que fuese más grande que el amor de Dios? ¿Qué podría haber entonces que fuese más grande que tu voluntad? Nada externo a tu voluntad te puede afectar porque al estar en Dios lo abarcas todo. Cree esto y te darás cuenta de hasta qué punto todo depende de ti. Cuando tu paz interior se ve amenazada por algo, pregúntate, ¿ha cambiado Dios de parecer con respecto a mí? Acepta luego su decisión, que es ciertamente inmutable, y niégate a cambiar de parecer con respecto a ti mismo. Dios nunca decidirá contra ti, pues si lo hiciera, estaría decidiendo contra sí mismo. Fuerte, una pequeña intro, explicamos algo. ¿Quieres explicar sobre eso o nos seguimos? Yo pensé que nos íbamos a seguir, aunque sea. Ah, no sé, ¿Cuántas como tú son? veas. La que sigue. Ajá. El primero son cuatro, Ah, pues ese no somos. cuatro parrafitos. Entonces nos aventamos este para que sea todo un Ujú. completo, ¿no? También el otro está pequeño. Los primeros dos están ¿Sí? pequeñitos. Ah, pues sí que nos Sí, lo echamos. dale. Ujú. Uno, en Dios estás en tu hogar. No conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo porque forman parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que desconozca esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento, al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues en ese reconocimiento radica tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no es verdad. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siempre perfectamente capaz de despertar a la realidad. ¿Deseas realmente hacerlo? ¿Reconoces por experiencia propia que lo que ves en sueños lo consideras real mientras duermes? Mas en el instante en que te despiertes, te das cuenta de que todo lo que parecía ocurrir en el sueño en realidad no había ocurrido. Esto no te parece extraño si bien todas las leyes de aquello a lo que despiertas fueron violadas mientras dormías. ¿No será que simplemente pasaste de un sueño a otro sin haber despertado realmente? ¿Te molestarías en reconciliar lo que ocurrió en dos sueños conflictivos o simplemente lo descartarías si descubrieras que la realidad no coincide con ninguno de ellos? ¿No recuerdas estar despierto? Cuando oyes al Espíritu Santo, tal vez te sientes mejor porque entonces te parece que es posible amar, pero todavía no recuerdas que una vez fue así. Mas cuando lo recuerdes, sabrás que puede volver a ser así de nuevo. Lo que es posible no se ha logrado todavía. Sin embargo,
Lo que una vez fue, aún es, si es que es eterno. Cuando recuerdes, sabrás que lo que recuerdas es eterno, y por lo tanto, que se encuentra aquí, ahora. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón, pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Al conocerlo, ya no tendrás deseos de dormir, sino solo de despertar y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad, dispondrás de ella. La decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente por la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de este recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Tu voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle, a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este recuerdo demore al que recuerdas a Dios, el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle, y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo.
Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa debe ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que lo observases, solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino, y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de acordarte. Ahí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pues bueno, aquí, hermanito, pues desde la intro nos está dando una, un golpe al ego. Una cátedra. Y digo, yo creo que la cátedra del ego para que ya se deshaga. Y bueno, nos está diciendo, o sea, esto es toda una introducción y los primeros dos que ya nos vamos a ver en lo que tiene que ver con la enfermedad, para mí es como una base para poder desmenuzar el ídolo, ¿no? Que le hemos creado a la enfermedad. Y lo primero que te dice es que no hay nada externo a ti, nada externo a ti existe, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. Y esa es una frase tan poderosísima porque esa es la parte en la que tú dices, realmente quiero seguir siendo víctima. Y además, pues Son de esas, son de si esas, una persona, son de esas frases que reducen al libro, o sea, bueno, que resumen al libro más bien, en una sola ajá, frase. sí, sí, porque pues no hay más, o sea, tú incluso hasta una enfermedad, ¿no? Digo, ya estamos hablando de enfermos, entonces, ¿qué significa? Pues yo he elegido la enfermedad. O sea, esa frase está hablando de todo, ¿no? Todo lo que, o sea, de mí depende el amor y de mí depende el miedo, ¿sí? O lo que yo estoy experimentando. Y además también te dice, ¿no? El tiempo solamente es un recurso, ¿sí? De un medio de enseñanza o una herramienta para poder lograr la eternidad. O sea, los conceptos de tiempo y eternidad los tenemos en la mente, dice, se están en tu mente. Tanto el tiempo como la eternidad están en tu mente. Yo los incluso los tropicalizaría un poquito a el espíritu y al ego, ¿no? El ego tiempo o todas las cosas del tiempo que hemos construido aquí y el espíritu, pues que está conectado o que conoce la eternidad. Dice, y siempre, pues es el angelito y el diablito que siempre están en conflicto, ¿no? Dice, a menos que utilices el tiempo como una herramienta, como un puente para recuperar la eternidad, que también ahí nos te dan una pista completa, ¿no? Recuperar, que es algo que nosotros ya tenemos. Dice, sin embargo, dice, eh, cuando tú no estás haciendo esto, estás reviviendo la decisión de tu deseo de haberte desterrado, porque Dios es tu hogar. Dice, en Dios estás en tu hogar. La mente de Dios es lo que tú eres. Dice, pero tú mismo has decidido creer que te desterraste y al desterrarte, entonces creaste pues este sueño, ya lo hemos hablado. Y que ahí pues bueno vienen todos los temas de las reencarnaciones, que no es otra cosa más que salir de un sueño a otro sueño, exacto, tal cual, ¿no? En cambio, cuando tú se lo dejas en manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre lo que va a buscar es que recuerdes tu despertar y recuerdes tu casa. Pero cuando nosotros nos desterramos, tomamos la decisión de olvidar la parte de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es tanto que nos haya dado miedo la verdad, Dios, la realidad, la eternidad, sino lo que nos dio miedo fue la idea de la disociación o la de la separación. Entonces, pues lo que hacemos es como que nos disociamos y entonces ahora optamos por lo que el ego nos ofrece, ¿no? Lo que hemos creado. En cambio, el Espíritu Santo pues siempre nos va a llevar a lograr este mundo del tiempo que hemos creado para la separación, lo va a invertir en una herramienta eficaz para nosotros poder recuperar de la percepción verdadera al conocimiento, ¿no? Y ¿y qué otra cosa? Pues bueno, habla acerca de lo mismo, ¿no? Que hemos tomado la decisión de atacarnos a nosotros mismos, aun cuando no seamos conscientes de eso, pero que, ¿cómo te dicen?
que nosotros mismos tomamos esa decisión de olvidar, ¿no? Que finalmente eso es como algo que también es parte de esa decisión de desterrarnos. Y el desterrarnos de nuestro Padre, pues es como, como negar a Dios, y al negar a Dios, nuestro Padre, pues nos estamos incluso desheredando de todos los regalos de Dios. Y por eso es que estamos en esa vacuidad, en ese vacío. Hasta aquí, para dejarte algo, pero que no digas que. Pues, bueno, o sea, realmente ahora sí creo que dijiste más todo lo que yo iba a compartir, desde donde iba a compartir. Nada más a lo mejor para reforzar esta parte es justo, ¿no? Que todas las herramientas, por lo menos ya en el sueño, que las veamos justamente como eso, como unas herramientas. En este caso está hablando del tiempo. Que lo usemos, dice, úsalo para sanar, úsalo para hacer, ahora sí que úsalo, no hagas que el tiempo te use a ti. Hablar del tiempo que nos use a nosotros, tan solo pues desde envejecer, desde perder vitalidad, ¿no? Etcétera. Entonces, al final, nosotros creemos que el tiempo es externo a nosotros y que el tiempo es el que nos alcanza a nosotros, el tiempo es el que nos hace daño a nosotros. Cuando nosotros fuimos los que lo proyectamos, lo fabricamos dentro de esta ilusión, porque al final el tiempo no existe, es una ilusión. Entonces, te dice, bueno, tú que crees en el tiempo, úsalo. Úsalo, ahora ya no lo uses para, lo diré en las anteriores no lo uses para pecar, ¿no? Úsalo para sanar, úsalo para compartir, úsalo para entregárselo al Espíritu Santo, para que todos esos medios te lleven a despertar, te lleven a recordar más bien quién eres, ¿no? Porque ya aquí ya está hablando ahora sí más acerca de recordar, más que de estar, más de que creas que estás dormido, sino más bien de recordar que nunca estuviste dormido, ¿no? Y precisamente, ¿no? Como nos dice, ¿no? Que ya nos quede claro que nada externo a nosotros nos puede hacer amar o temer, porque no hay nada externo a nosotros, que todo precisamente lo creamos a través, ya sea del miedo o del amor, pero esto es fundamental, que nosotros tenemos la decisión, y la decisión está en nosotros, ya sea de estar fabricando o entregando, digo, yo hablando desde el amor es entregarle todo al Espíritu Santo. O sea, para mí ya hablar en el sentido, en este caso, por lo menos en lo que ya queda más claro en mí es, te lo dejo de todo Espíritu Santo y sé que ya ahí va a ir en pos del amor, en pos de la unidad, porque yo ya no voy a meter mis ideas acerca obviamente del personaje que yo creé en esta ilusión, porque si meto una idea mía, pues generalmente vienen del pasado, vienen con intención desde el miedo en algunas situaciones. Entonces, precisamente para evitarme ese conflicto y ese tema, cuando creo desde el miedo, pues sé que estoy creando a través de mis decisiones. Cuando creo a través del amor, es que se lo dejo al Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando estoy a través del amor. Eh, y también que te dice, ¿no? O sea, que no olvides que Dios nunca va a cambiar al respecto de parecer acerca de ti. Él siempre te va a amar, Él siempre va a estar contigo, porque eso es lo único que es y Él es la única manera en que te puedes reconocer como amor. Aunque tú hayas hecho tu caso, ¿no? En los anteriores, ¿no? Tu juicio, ¿no? Para que Dios te castigue y todo, no, no va a pasar. Dios lo único que va a hacer es amarte siempre, literal, eternamente. Eso es lo único que va a hacer porque eso es lo que es amor. Y ahora te vuelve a decir. Si quieres despertar, pídelo, pero pídelo de todo corazón y sin miedo. Sin Desear miedo, es desear sin de miedo, todo corazón. Era sin miedo desear, al desear. éxito, sin miedo Ujú. al éxito, al salir de aquí, ¿no? Éxito, sin miedo a la salida del sueño. No, pues fíjate que, este, eh, digo, muy interesante porque dice, Dios te ama con un amor perfecto, ¿no? Si tú crees que eres un pecador, o sea, y que Dios te tiene que perdonar, ya no sería un amor perfecto. Él no puede ver en ti otra cosa que no sea perfección, porque es tu extensión. Otra cosa es que el Hijo de Dios haya creado y se haya creído desterrado del mismo amor, del mismo Dios, de la misma eternidad, y esté aquí pues vagando en un sueño, con amnesia y en una demencia total, ¿no?
y muriendo de sueño, ¿no? Digo, muriendo en el sueño y de sueño. Y pues sí, o sea, interesante, ¿no? Cómo nos los empieza a mostrar ya con una extensión más profunda. Sí, lo que dices, ¿no? Ya muchos versículos ya te resumen el curso, ¿no? Ya lo puedes ver a mayor profundidad. Y pues bueno, pues creo que para empezar esta introducción al tema de los ídolos de la enfermedad va a estar muy bueno, porque es un tema, ¿sí? Bueno, Muy poderoso, muy fuerte, sí, porque es cambiar completamente todo un sistema de pensamiento en relación a las enfermedades o a la ilusión de la enfermedad. Y vamos a así es. intentar dejar de adorar a ese ídolo, porque de verdad está muy cañón. Y pues hermanito, no sé si algo más quieras compartir. No, todo bien. Muchas gracias, Alex. Gracias al público. Gracias a todos por ahí en casa. Les mando un fuerte abrazo, Así es. bendiciones. Dios los bendice. Gracias, hermano. Gracias a Dios y gracias a toda la afiliación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendiciones a todos. Gracias.